Buenos días, señoritas y jóvenes de quinto de secundaria. Hoy vamos a ver por el canal de YouTube, transmitiendo en vivo. A partir de hoy las clases les vamos a ir impartiendo a partir de este canal. El tema que nos corresponde ver después de haber visto lo que son las fuentes primarias, las fuentes secundarias, es el tema de la investigación. ¿Qué es investigar? ¿Qué tipos de investigación existen? ¿Y qué pasos se siguen para realizar una investigación? Los invito a que nos puedan escuchar, ver y a partir de ello realizar un debate en la plataforma de misantillana.com de las dudas que tienen acerca de este tema que es la investigación. Como hemos indicado, hoy vamos a ver el tema de lo que es la investigación y la producción de saberes, porque al investigar estamos produciendo conocimiento, estamos produciendo saberes. ¿Qué significa investigar? ¿Qué entendemos? Muchos dirán, investigar es buscar, es indagar, es validar, es preguntar. Investigar es buscar datos o informaciones. Informaciones que nos sirvan para poder resolver un conflicto, un problema. Para investigar tenemos que indagar para descubrir algo o realizar actividades intelectuales. No es otra cosa que resolver problemas. En este caso, por ejemplo, vivimos un momento crítico con eso de la pandemia del coronavirus, el COVID. Entonces, la investigación nos ayudaría a resolver este problema y profundizar este fenómeno, ¿no?, de una forma específica, de una forma metódica, que quiere decir con procedimientos, sistemática, organizada. Es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. En este sentido, la investigación aporta un nuevo conocimiento. El concepto de investigación es aplicable en los siguientes campos. En el campo científico, por ejemplo. En el campo científico podemos hablar sobre todo en la medicina, ¿no? Se aporta un nuevo conocimiento a través de lo que es la investigación científica. En el aspecto policial también, cuando se suscita un hecho delictivo, por ejemplo, se tiene que investigar, ¿no?, quién ha sido el culpable, cuáles han sido las causas. También podemos ver desde lo que es el punto de vista histórico. En el punto de vista histórico, la persona recurre a diferentes fuentes, primarias, secundarias, textos, que nos permitan saber parte de nuestra historia. Tenemos diferentes textos escritos, por ejemplo, acerca de la Guerra del Chaco. La persona ha tenido que leer bastante diferentes fuentes de información, a realizar entrevistas para ver cómo se ha suscitado este conflicto bélico entre 1932 y 1935. La actividad de investigar es una típica acción humana que todos los individuos desplegamos en algún momento de nuestras vidas, porque el ser humano siempre se pregunta, se indaga el qué, el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, que ya parte de lo que es una investigación. ¿Qué es lo que busca la investigación? Busca responder interrogantes o problemas del conocimiento. Se resuelve o responde algo que no se sabe, respondemos algo que se desconoce. ¿Para qué investigamos? Investigamos para aportar un nuevo conocimiento. Lograr nuevos conocimientos para solucionar conflictos o complicaciones que puedan presentarse ante nosotros. Para eso investigamos. Para responder a cuestiones científicas que requieran de una respuesta irrefutable. La investigación es una actividad que puede ser realizada por todos. No es típica de un grupo de seres humanos o de cierto tipo de profesionales. Un estudiante también puede investigar, un profesional, un arquitecto. Hemos visto que también en el aspecto policial, un historiador. Generalidades sobre el proceso investigativo. Vamos a ver nuevamente, para ver todo este proceso, qué es investigación. Ya hemos mencionado que es aportar un nuevo conocimiento. Ahora, tendríamos que ver lo que es una investigación científica
¿Y qué características tiene esta? Una investigación científica es un proceso ordenado, sistemático de indagación. Para ello se tiene que recurrir a métodos de la investigación científica. Y dentro de esos métodos tendríamos que ver, por ejemplo, el método deductivo, el método inductivo, el método analítico, ¿no? ¿Y qué entendemos por método? Método es una serie de pasos, procesos que nosotros tenemos que seguir para llegar a nuestro tema de investigación. También tenemos que ver los tipos de conocimiento. ¿Qué tipos de conocimientos existen? El conocimiento empírico, el conocimiento filosófico, el conocimiento científico, el intuitivo, el religioso, entre otros. Investigación científica, ya hemos indicado que aporta un nuevo conocimiento. Dentro de ello también tendríamos que ver la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. ¿A qué hace referencia ambas investigaciones? Que lo vamos a detallar acá. Por lo general, un científico se pone a investigar un aspecto de la realidad cuando encuentra un problema que no tiene solución. En este caso, vamos a recordar nuevamente lo que es este virus del COVID, que no encontramos una solución a este problema que es a nivel mundial. El investigador parte de una hipótesis. Bueno, han partido de una hipótesis, por ejemplo, que este virus se ha dado, por ejemplo, a los murciélagos o al consumo de animales silvestres. Y a partir de ello van buscando una serie de métodos para contrarrestar estos hechos hallados con la hipótesis propuesta. La investigación policial, que anteriormente mencionábamos dentro de una modalidad, tiene carácter científico, evidente, desde que se comete un delito hasta que se lo resuelve. La policía activa un proceso complejo de investigación. El primer paso es conocer todos los hechos relacionados con el delito. En segundo lugar, se procede a recopilar y analizar las pruebas del delito. Para eso se requiere, por ejemplo, de investigadores, fiscales, tiene que ser la reconstrucción de los hechos para ver efectivamente qué se ha suscitado. Cuando se da un delito, lo que tienen que hacer primeramente es lograr cesar el lugar para que las pruebas no se contaminen, por un lado, ellos van indicando. Y de esa manera poder hacer, por ejemplo, una investigación de las huellas digitales, ver quiénes estaban por ahí, preguntar, entrevistar y un sinfín de situaciones para llegar al resultado. La investigación histórica, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Generalmente se da esto cuando la persona recurre a diferentes fuentes de información, ¿no? El historiador estudia los hechos del pasado. Pueden referirse a tiempos remotos, por ejemplo, los hechos de la prehistoria o acontecimientos que se han suscitado hace más de 100 años. En cualquier caso, la investigación histórica tiene que esclarecer un asunto a partir de datos objetivos, información de un archivo, de restos arqueológicos, testimonios escritos, entre muchos otros elementos, ¿no? Esta investigación histórica que permite conocer nuestra historia. Gracias a toda esta investigación podemos saber los hechos suscitados en épocas pasadas. Ahora lo que les indicaba, que la investigación puede ser cuantitativa o también puede ser cualitativa, ¿no? Dentro de la cuantitativa vemos que busca recoger datos numéricos que le permitan elaborar estadísticas y porcentajes. Por ejemplo, podemos indicar acá el caso de los censos que realiza el Estado cada cierto periodo para conocer la cantidad de población y en algunas otras cosas relacionadas, por ejemplo, al servicio básico, el alfabetismo, el acceso a la salud, la educación, etcétera, que tiene que ver con datos estadísticos, ¿no? Con cifras. Luego tenemos la investigación cualitativa, que busca de manera predominante profundizar en las opiniones, reflexiones, sentimientos y todo aquello que puede expresar el ser humano, estableciendo análisis más profundos en cuanto a la subjetividad del individuo. Como ejemplo podemos decir el
determinar, por ejemplo, el rol que tiene el papá y el rol que tiene la mamá dentro de una familia. En la actualidad es complejo esto, porque dicho rol varía de acuerdo al contexto, ¿no? Esto es más cualitativo, porque va variando de acuerdo a cada familia, de acuerdo a cada lugar, de acuerdo a cada cultura, va variando esto del rol del papá y el rol de la mamá. Investigación científica. La investigación científica habíamos indicado que es más sistemática, es un proceso ordenado, trabajado, donde va indagando, va interpretando, va modificando, va añadiendo nuevos conocimientos a los que ya existen, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. La metodología empleada en una investigación es la del método científico. La investigación científica también tiene que ser organizada. Organizada en el sentido de que todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer qué deben hacer durante todo el estudio aplicado. Para conseguir es imprescindible escribir un protocolo, ¿no?, de los pasos que se tienen que seguir dentro de este proceso de investigación. Formas y tipos de investigación. Dentro de las formas tenemos la forma pura, que va y plantea a lo que es la teoría. Luego podemos mencionar las aplicativas, que confrontan la teoría con la realidad, lo que ya está escrito con lo que uno puede palpar en la vida real. Dentro de estos tipos podemos tener, nuevamente mencionamos, la investigación histórica, descriptiva, experimental también. ¿Qué consejos útiles debemos seguir para no naufragar en el intento de hacer una investigación científica? Bueno, muchas veces no seguimos los pasos directamente, consideramos que investigar es ya primeramente buscar nuestras fuentes de información, luego voy pensando en el título, por dónde empiezo, ¿no? Y el docente les ha dado el tema, un tema X para investigar, tienen suponiendo unos 3 meses, falta un mes, todavía no buscan la información, pasan 3 semanas, ya falta poco, ya más o menos que están pensando en una idea, una semana y media, ya se van estresando más, falta 5 días, un día, una hora, ¿no? Que no ha habido una buena organización, una buena planificación en cuanto a cómo van a realizar su investigación. ¿Qué consejos útiles debe seguir una persona para no naufragar en el intento de hacer una investigación científica? Primeramente, se debe partir eligiendo un tema. Eligiendo un tema en el sentido de que si pensamos un tema X, este tema puede ser grande, no se debe abarcar mucho. Yo les decía hace tiempo cuando hablábamos, por ejemplo, del ensayo, que para pensar en un título no tenemos que generalizar, porque ahí es donde nos perdemos. Investigar es como construir una casa. Antes de construir una casa tengo que tener mi terreno, de la misma manera, ¿no? Para investigar lo primero que tengo que tener es mi tema. Cuando yo ya tengo mi tema, ya tengo el 50% ganado, porque a partir de ello ya voy a ir pensando, por ejemplo, en el tema que voy a seleccionar de ese tema general, luego ver qué información requiero. Para esto tendré que ver las fuentes primarias que habíamos avanzado en la anterior clase, las fuentes secundarias, las fuentes terciarias que tengo para poder realizar mi investigación de ese tema. Comienza a recoger la información. Elabora un sumario de lo que será tu trabajo, es hacer como un pequeño bosquejo de las cosas que voy a ir necesitando por un lado y cómo voy a ir construyendo mi investigación por el otro. Hay que elegir el formato, no te hagas líos, busca explicaciones sencillas, fáciles de entender. Organiza tu tiempo para cumplir con la fecha de entrega, ¿no? Es importante cumplir con una fecha indicada que se nos ha dado. Si nos sabemos organizar, si sabemos planificar, ¿no?, y seguir los pasos ordenadamente, seguramente lo vamos a hacer muy bien. Lo importante no es solo el resultado, sino todo el proceso que se ha realizado en la investigación. Pasos para realizar una investigación, acá tenemos. Selección del tema, lo que les decía.
Podemos tener un tema X acá, podríamos poner como ejemplo, a ver el tema de la drogadicción. Pero la drogadicción es un tema amplio, grande, general, que no podríamos a lo mejor llegar a investigar un tema en concreto en sí. Porque si directamente ustedes dicen, bueno, la drogadicción y empiezan a copiar, pegar de una documentación a otra, no están realizando una investigación. Porque a partir de lo que es la drogadicción yo tengo que seleccionar un tema, ¿no? ¿A qué me refiero con la drogadicción? ¿Quiero hablar de un tipo de droga en especial? ¿Quiero hablar de la drogadicción a lo mejor en lo que es en nuestro país? La adicción, tendríamos que seleccionar un tema a partir de ese tema general. Luego recurrimos a lo que son las fuentes de información, lo que son fuentes primarias, son diferentes tipos de libros, fuentes secundarias, fuentes terciarias y así sucesivamente voy teniendo un cúmulo de información sobre mi tema, que en este caso es la drogadicción. A partir de ello me planteo un problema, obviamente dependiendo el tema ya que he sacado del tema general. Me planteo un conflicto, un problema que veo a raíz de esta temática de la drogadicción. Luego defino mis objetivos, dentro de ello pueden ser objetivos generales y objetivos específicos. Justifico mi tema, obviamente ya está delimitado. Y a partir de ello comienzo ya con el desarrollo, que es mi marco teórico. Para desarrollar la investigación, vamos viendo, sigue la metodología, qué metodología estoy utilizando, la población y muestra en este caso, a quienes va dirigida mi investigación, si son jóvenes, adolescentes, qué técnicas, instrumentos de investigación he utilizado, puede ser una la observación, ¿no? Las encuestas, recopilo todos esos datos que he sacado a partir de mis encuestas, analizo esos resultados y finalmente la conclusión. Elementos básicos para realizar el título de una investigación. Tiene que ser breve. No hay reglas sobre la extensión, pero el promedio de palabras es de 14 y varía entre 9 y 24. Tiene que ser claro y preciso, dar el tema de forma comprensible, indicar localización geográfica y el tiempo donde el resultado del estudio es válido y tiene incidencia directa. Lo que les decía, no es importante delimitar si estamos localizando, incluso indicando geográficamente dónde estoy desarrollando esa investigación. Mostrar las variables, formar parte fundamental de lo que se quiere estudiar, qué es lo que yo quiero estudiar. Mostrar la población o unidades de análisis, ¿no? Indicar a qué población va dirigida mi investigación. ¿Quiénes fueron estudiados? Real, sobre todo. La investigación o este título que estoy planteando para mi investigación debe ser real, mostrar en realidad lo que contiene la investigación. Las palabras tienen que ser palabras adecuadas, de acuerdo a las características del documento. Tiene que causar impacto, ser capaz de atraer el interés del lector. Ahora vamos a ver en sí, dentro de lo que es el aspecto científico, tipos de investigación. La investigación explorativa. La investigación explorativa es aquella que se efectúa sobre un tema desconocido. Estamos explorando algo que no conocemos, o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dichos objetos, es decir, un nivel superficial de conocimiento. El nivel que se obtiene de este tipo de investigación es un nivel superficial, porque es algo que no se ha investigado, algo que recién se está estudiando, que a lo mejor se tiene una visión aproximada nada más. Esto se da sobre todo en campo de la exploración, ¿no? Exploración en cuestión de los antropólogos, por ejemplo. Investigación descriptiva. Consiste en la caracterización de un hecho o un fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura y comportamiento. Dentro de esta investigación descriptiva se tiene que detallar, describir el hecho que se está investigando. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a su profundidad. No es una investigación muy profunda, sino un término intermedio. Ver, por ejemplo, las características, vamos describiendo el objeto de estudio. La investigación explicativa
se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones de causa y efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de las determinaciones de las causas como los de efectos mediante la prueba y la hipótesis. En este tipo de investigación explicativa lo que se hace es explicar un hecho, ir detallando, ¿no?, el por qué han surgido estos hechos, a causa de qué se están suscitando, como lo que se ha dado o lo que se está dando con este virus, ¿no?, del COVID. Se van preguntando, indagando, viendo cuál ha sido la causa, ¿no?, a qué se debe este virus, dónde se ha originado, cómo se ha originado y cuáles son los efectos en nuestra actualidad. Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no?, un avión caído, cuál ha sido la causa, cuáles han sido los efectos. La investigación documental, proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis y crítica e interpretación de datos. En esta investigación lo que se hace es interpretar datos secundarios, es decir, los obtenidos, registrados. Aquí generalmente se recurre a otros investigadores que hayan hablado sobre este mismo tema. Y a partir de estas fuentes, ¿no?, que pueden ser audiovisuales, impresas, puedo generar un nuevo conocimiento. Esta investigación documental generalmente está basada en investigaciones realizadas por otras personas que nos ayudan a profundizar una investigación. La experimental, ya su nombre mismo lo indica, ¿no? Experimental, lo asociamos a lo mejor con la palabra de experimentos. Proceso que consiste en someter a un objeto o a un grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos, variables independientes, para observar los efectos y reacciones que se producen variable dependiente, lo que está pasando en este momento, ¿no? Se está queriendo hacer una transfusión de sangre de aquellas personas que han salido de esta enfermedad del COVID a pacientes que están en estado crítico para ver qué reacciones tienen. Esta investigación es experimental que se está desarrollando. También se hace esto con animales, ¿no?, que los utilizan como conejillos de indias, como en el caso, por ejemplo, de la vacuna de la poliomielitis, que primeramente se las ha realizado a los monos para después proceder a los seres humanos, ¿no? Esa es una investigación experimental, ver qué se produce, cuáles son las condiciones, qué estímulos, y tiene que ir observando los efectos y las reacciones que se tiene a partir de esta experimentación. Investigar, ¿no? Aquí como modo de, diríamos, un poco de chiste, podríamos ver cuál es el tema de interés, qué pasos debo seguir, tenemos la imagen. Ya puedo iniciar mi investigación, ¿no? Puede estar uno muy motivado queriendo investigar, pero a la final, ¿qué bibliografía he revisado sobre el tema que me interesa investigar? Donde muchas veces nos perdemos. Si no sabemos seleccionar muy bien nuestras fuentes primarias, muy bien nuestras fuentes secundarias, hacer nuestras fichas bibliográficas, páginas, anotar autores, escritores sobre un determinado tema, aparte de ello tener mi bosquejo, mi estructura en sí de lo que voy a realizar en mi investigación. Si no lo tengo todo muy organizado, seguramente se me va a hacer una tarea titánica, imposible. Pero no es difícil siempre y cuando sepamos ser ordenados, sepamos planificar y sobre todo saber qué es lo que queremos investigar. Ese es el primer paso. Después de haber visto lo que es el tema de la investigación y ver que efectivamente todos podemos ser investigadores, los invito a que visiten la página de Santillana para que vean qué actividades se tienen asignadas para esta semana. También les pido por favor que ingresen a debate y podamos responder algunas preguntas y dudas respecto al tema de lo que es la investigación.